te cuento un poquito, Salvador. Yo soy desarrollador inmobiliario, por eso el tema de urbanismo y de ciudades me gusta tanto. No soy arquitecto, soy economista y llegué a este tema, hombre, una idea inicial como muy básica que era la de hacer dinero. Desde chiquito me gustaba hablar de dinero. Eh, y la vida le va mostrando unos caminos que uno no se imagina. Yo quería ser corredor de bolsa, pero pues el sector inmobiliario siempre me jalaba. El primer trabajo fue sector inmobiliario, después un amigo me pidió ayuda y cosas de esas. Hoy manejo una compañía que ha desarrollado 3.500 unidades de vivienda, que está pues en todo Colombia. Estamos en Medellín, Bogotá, Barranquilla, Santa Marta, que es una compañía joven de 10 años, pero es una de las compañías, el principal desarrollador de hotelería hoy en la ciudad de Medellín, que de alguna manera muestra pues que hemos entendido ese fenómeno de transformación de una ciudad como Medellín. Hicimos una apuesta que en un momento no era la más lógica. Y este podcast, sabes que lo creamos por una cosa muy sencilla, que yo creo que en México te debe pasar similar. Muchas de las personas nos levantamos a escuchar noticias en la mañana. Y yo era uno porque mis hijos salen para un colegio, que es el colegio alemán acá en Medellín, todos los días a las 6 de la mañana. Yo le hacía el desayuno de 5 a 6 y compartía con ellos, y mientras tanto ponía la noticia en el fondo. Y llegó un momento en que empecé a sentir un sentimiento de preocupación, de ansiedad, y dejé invertir. Y pues en mi negocio yo tengo que invertir en proyectos todos los días. La verdad de la historia fue que dije, yo voy a apagar las noticias, hay muchos podcasts interesantes, y eso me debe ayudar emocionalmente. Así arrancó. Pero después dije, no, el problema no es lo que nos cuentan, es lo que no estamos contando. Y hay un montón de personas interesantes, yo tengo acceso a muchísimas personas interesantes. ¿Por qué no simplemente levantarlos y poderlos invitar, y que en vez de decirle, venga, Salvador, nos conocemos y nos tomamos un café, le digo más bien, Salvador, venga, usted que es un tipo tan interesante, cuénteme su historia, y en el camino pues transmitimos todo ese conocimiento y motivamos a la gente y le contamos la historia, pues, le mostramos a la gente que el poder de una persona es muy potente y realmente puede transformar muchas cosas. Entonces, eso es por lo que existe este podcast. Muchísimas gracias y pues es eso. Yo creo que esto es una conversación, venga, arranquemos, cuénteme quién es Salvador, cómo ha sido su historia, y yo te aseguro que hago muchas preguntas. Correcto, Lucas. Mira, qué gusto me da que estés elaborando esto, porque los seres humanos operamos en la inconsciencia y necesitamos espacios de conciencia donde podamos hablar de temas que no son los tradicionales, cuestionarnos cosas que hacemos simplemente por rutina histórica, por hábito. Y generalmente cuando nos damos cuenta hacemos muchas cosas absurdas. ¿Y por qué las hacemos? No sé. Y cuando las cuestionamos, generamos la posibilidad de un cambio, porque de ahí la gente puede decir, oye, tienes toda la razón, ¿por qué tengo que hacer las cosas igual? ¿Por qué tengo que seguir el pensamiento, la recomendación de esta persona o de mis papás? Porque yo tengo una frase que dice, tratar de complacer a los demás es una buena fórmula para fracasar. Pero la mayoría de seres humanos pareciera que están tratando de complacer a los demás, y en afán de complacer a los demás, pues terminan sin una vida con propósito, que les dé una guía, una dirección. Y pues hoy estamos viviendo sin duda la mayor pandemia de vidas vacías que estamos viendo, que se refleja en alarmantes números de personas con ansiedad, con problemas de depresión, con miedos. Yo llego a muchos foros y le digo a la gente, a ver, ¿quiénes de ustedes se consideran que son preocupones? Te levantan el 90%. ¿Quiénes de ustedes operan con miedos al futuro? Pues la mayoría te levantan la mano. Entonces, cuando esas dos emociones están en tu vida, pues no puedes vivir el momento, disfrutar el hoy, porque estás viviendo en un pasado y en un futuro que no existen, ¿verdad? Lo único que existe es ese presente. Entonces, pues fundamentalmente yo he tenido la oportunidad desde orígenes de mi vida de estar cerca de gente que tocó mi vida
y que me permitió pues tener un propósito de vida, un plan de vida a los 23 años y que me permitió posiblemente llegar a donde he llegado porque he decidido no seguir las reglas de los demás, decidido ser una persona diferente y entender que yo no decidí el capitalismo y muchas de las cosas que hoy heredamos, pero sí elijo lo que yo quiero tomar de eso y esto me permite manejar mi vida, mi proyecto de vida y eso es lo único que me diferencia de la mayoría de seres humanos, es que yo sí tengo claridad de rumbo y me levanto cada día con esa claridad y siempre aquí estoy en el escritorio y tengo claridad de que son esas cosas que disfruto en la vida y que quiero y después veo mi agenda y trato de seleccionar las cosas que disfruto y las que no disfruto. Hay unas que las tengo que atender porque no me queda otra, pero trato de delegarlas o trato de para que mi vida tenga un día de 10 y no un día de 7, un día de malas actividades, ¿verdad? Salvador, ¿y qué pasó a los 23? ¿Qué tienes como tan clara la fecha y el propósito? ¿Cuál era como ese propósito? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Mira, yo soy un emprendedor desde los 15, 16 años. Tenía emprendimientos. Cuando estaba en la universidad también tuve una fábrica de esferas de artículos de Navidad y tenía una taquería. Y yo era un emprendedor nato que parte posiblemente lo vi en mi familia. Y yo decidí que nunca iba a trabajar para nadie. Estudié ingeniería química. No sé por qué la estudié, pero no me gustó. Pero terminé la carrera. Eh, por cierto, yo estudié mi bachillerato en Colombia, en el Gimnasio Campestre, Ah, no jodas. Eso es en Bogotá. en Bogotá, y cuando termino el bachillerato de Colombia, me vengo a completar mi bachillerato en México, pensando en que tenía yo que estudiar un año más en México, porque es más largo. Y me dijeron, no, tú ya puedes entrar a la universidad, este título de Colombia es válido. Y ahí en 2 semanas tuve que decidir qué estudiar y posiblemente tomé una mala decisión. Pero bueno, terminé esa carrera, les entregué el título a mis papás y decidí no seguir emprendedor. Pero empecé a tener problemas de liquidez, de no tenía capital de trabajo para mi fábrica y en un accidente de acompañar a un amigo a una entrevista de trabajo, pues yo estando allá afuera de la oficina de esta compañía cervecera, pues se me acercan y para no hacerte el cuento, termino entrevistándome y iniciando a trabajar en esta empresa en áreas de nuevos proyectos de planeación estratégica, nada que ver con la ingeniería química. Y ahí me di cuenta que el liderazgo que se vivía en estas empresas, como en muchas, era un liderazgo de corte jerárquico, que la gente estaba muy inconforme en estos estilos, pero pues ese era lo que había. Y yo le decía a la gente, pues renuncia y toma tus decisiones. Y pues la gente no podía porque pues tenía ya el amarre económico, las deudas, los niños, todo esto. Y yo decía, no puede ser que la gente no pueda decidir su proyecto de vida. Y en ese proceso, estando yo en el área de planeación estratégica, que era muy nueva en esas épocas, yo te estoy hablando de los años 73, ya hace muchísimos años, ¿eh? Y en ese momento había que explicar qué era planeación estratégica a los ejecutivos de la cervecería y logramos invitar a George Steiner, que era un gurú de planeación estratégica que estaba en la Universidad de California, a que viniera a entrenar a los directivos y vino a México y yo era quien lo llevaba, era el chofer que lo llevaba al hotel. Y esta persona al final, el último día, le digo, oye, para mí era alguien que lo admiraba, que había tenido oportunidad de leer su libro, y le dije, oye, dame una recomendación, y me dijo, ten cuidado, porque atrás de todo este éxito yo fui un hombre que fracasé porque no estaba haciendo lo que quería. Yo no entendía qué me quería decir, y me llevó un poquito al proceso de planeación estratégica que seguimos para las empresas, cómo no lo seguimos para nuestra vida, las metodologías, y él lo puso inclusive en su libro
de planeación estratégica que escribió en esas épocas, en un capítulo, puso un capítulo para ayudarte a hacer un plan de vida. Y él me dijo, mira, mi objetivo en la vida era maximizar las satisfacciones en la vida, y entonces hice la lista de lo que me daba satisfacciones y después cuánto tiempo le dedicaba, y la respuesta fue 0. Literalmente no estaba haciendo lo que me daba satisfacción, pero era muy importante. Y entonces él me dijo, oye, le dije, por darte un ejemplo, él decía, me gusta estar con la gente joven, pero pues estaba con puro ejecutivo adulto. Me gusta el campo, me gusta, pero pues vivía en Manhattan. Entonces le gustaba la meditación y la pintura, pero pues no tenía tiempo para hacerlo. Y entonces él en ese momento decidió que podía seguir siendo exitoso o renunciar a todo eso, y eso lo llevó a tomar una decisión de irse a la Universidad de California de profesor, comprarse un chalet o una casita con vista al mar y ser feliz, pero no ser exitoso ante los ojos de la gente, ¿verdad? Y ahí decidí yo seguir un poquito esta metodología, que después terminé escribiéndola yo años después, ya hace 15 años, en un libro que se llama Tu vida, tu mejor negocio, que es una metodología para hacer un plan de vida, que decidí escribir porque no hay metodologías para hacer un plan de vida, de negocios, todo lo que quieras, de mercadotecnia, todo, de finanzas, todo. Y la realidad es que la metodología es demasiado simple, pero no la hacemos porque no. Las únicas consecuencias de fallarle a tu vida es contigo mismo. Si tú fallas en el trabajo, en la escuela, pues hay consecuencias, repruebas o te corren del trabajo. ¿Y en tu vida qué? Y la mayoría de personas, cuando yo les digo en foros, oye, ¿quién tiene un plan de vida y lo sigue y lo tiene escrito? Y pues nadie. Entonces, ¿qué pasa cuando tú diriges tu vida y no está claro el camino en un mundo con tantos cambios y tanta información diaria? Pues generalmente te genera un estrés, una ansiedad, porque sientes que tu vida no tiene propósito. Y por otro lado, muchas de las creencias que hoy tenemos, que son erróneas totalmente, es de que el éxito es el que acumule más ceros en la chequera o el que tenga más satisfactores. Entonces estamos como este juego de monopolio, saber quién tiene más propiedades, y también quiero que el otro tenga menos, ¿verdad? Porque jugamos un poco al elemento de la envidia. Si yo logro algo, pero mi vecino logró algo más, pues yo entonces y es un poco lo que dice Maslow, en la pirámide de Maslow, dice, estamos buscando satisfactores desde la alimentación y después el vestido y después reconocimiento, pero todos son satisfactores que los veo, que yo veo que vistes, cómo vives, y después títulos y después reconocimientos. Pero dice Maslow, hay una parte hasta arriba que es la autorrealización, que es cómo me siento por dentro, pero no se ve. Pero lo que es dramático, él dice, menos del 2% de la gente en vida llegan a esa autorrealización. La mayoría se quedan atorados en el mundo del tener más que el del ser. Y entonces, pues esto a mí me llevó a realmente estudiar mucho comportamiento humano, porque cuando yo decido crear una visión para mí, que se basa en un ejercicio muy simple, que es enfrentarte a la muerte. ¿Qué significa? Suponer que vas en un avión que se va a caer, pero tienes la oportunidad de hacer una cartita a tus seres queridos. Y esa cartita al final, pues es lo mejor que le puedes dar a tus seres queridos y refleja lo que indirectamente tú quisieras para tu vida. Cuando yo he tenido la oportunidad de hacer estos ejercicios con mucha gente, les digo, a ver, está bien, ahí está esta cartita. ¿Quién de ustedes, dígame, vive lo que puso en esta cartita, que fue el regalo a su familia? Muy pocos, la mayoría se quedan parados. Entonces les digo, hagan un favor, rompan de inmediato esa cartita, rómpanla, porque si no la rompen se están engañando ustedes, porque mañana van a salir de esta, o al ratito van a salir de esta conferencia, y ustedes van a tener un papel en donde son incongruentes con lo que dijeron. Salvador, muchísimas gracias, hombre, por el espacio.
yo he tenido la fortuna de escucharlo a usted en dos ocasiones. Una en un almuerzo que hicieron en EAFIT con Claudia Restrepo ahí en Ongoing, y la otra ahora que viajamos a Monterrey, pues que usted nos habló en el TEC de Monterrey. Ah, tú estabas ahí, ¿verdad? Sí, señor, yo estaba con David, con Claudia, con María Viviana. Yo soy de ProAntioquia. Entonces, pues sí, yo les ahí decía tuve como la que segunda vez para escucharlo y siempre he quedado encantado como con su historia. no, yo les decía, tengan cuidado porque Monterrey no es la historia para ustedes, ¿verdad? De acuerdo, y lo comparto muchísimo porque hablabas de cómo estamos en esta economía donde ya la riqueza está en los datos, en el conocimiento y otras cosas. Y uno muchas veces cree que el éxito está en copiar el éxito de los otros, y muchas veces el éxito está en crear su propia historia. Entonces, ¿y sabes qué? Una falla que traen estos planeadores es que dicen, si estoy en agricultura, súbete a la siguiente. Yo creo que no. Si estás aquí, te puedes subir hasta arriba. Te cuento un poquito, Salvador. Yo soy desarrollador inmobiliario, por eso el tema de urbanismo y de ciudades me gusta tanto. No soy arquitecto, soy economista, y llegué a este tema, hombre, con una idea inicial como muy vacía, que era la de hacer dinero. Desde chiquito me gustaba hablar de dinero. Y la vida le va mostrando unos caminos que uno no se imagina. Yo quería ser corredor de bolsa, pero pues el sector inmobiliario siempre me jalaba. El primer trabajo fue sector inmobiliario, después un amigo me pidió ayuda y cosas de esas. Hoy manejo una compañía que ha desarrollado 3.500 unidades de vivienda, que está pues en todo Colombia. Estamos en Medellín, Bogotá, Barranquilla, Santa Marta, que es una compañía joven de 10 años, pero es una de las compañías, el principal desarrollador de hotelería hoy en la ciudad de Medellín, que de alguna manera muestra pues que hemos entendido ese fenómeno de transformación de una ciudad como Medellín. Hicimos una apuesta que en un momento no era la más lógica. Y este podcast, sabes que lo creamos por una cosa muy sencilla, que yo creo que en México te debe pasar similar. Muchas de las personas nos levantamos a escuchar noticias en la mañana. Y yo era uno, porque mis hijos salen para un colegio, que es el colegio alemán acá en Medellín, todos los días a las 6 de la mañana. Yo le hacía el desayuno de 5 a 6 y compartía con ellos, y mientras tanto ponía la noticia en el fondo. Y llegó un momento en que empecé a sentir un sentimiento de preocupación, de ansiedad, y dejé invertir. Y pues en mi negocio yo tengo que invertir en proyectos todos los días. La verdad de la historia fue que dije, yo voy a apagar las noticias, hay muchos podcasts interesantes, y eso me debe ayudar emocionalmente. Así arrancó. Pero después dije, no, el problema no es lo que nos cuentan, es lo que no estamos contando. Y hay un montón de personas interesantes, yo tengo acceso a muchísimas personas interesantes. ¿Por qué no simplemente levantarlos y poderlos invitar, y que en vez de decirle, venga, Salvador, nos conocemos y nos tomamos un café, le digo más bien, Salvador, venga, usted que es un tipo tan interesante, cuénteme su historia, y en el camino pues transmitimos todo ese conocimiento y motivamos a la gente y le contamos la historia, pues, le mostramos a la gente que el poder de una persona es muy potente y realmente puede transformar muchas cosas. Entonces, eso es por lo que existe este podcast. Muchísimas gracias, y pues es eso. Yo creo que esto es una conversación, venga, arranquemos, cuénteme quién es Salvador, cómo ha sido su historia, y yo te aseguro que hago muchas preguntas. Correcto, Lucas. Mira, qué gusto me da que estés elaborando esto porque los seres humanos operamos en la inconsciencia y necesitamos espacios de conciencia donde podamos hablar de temas que no son los tradicionales, cuestionarnos cosas que hacemos simplemente por rutina histórica, por hábito. Y generalmente cuando nos damos cuenta hacemos muchas cosas absurdas. ¿Y por qué las hacemos? No sé. Y cuando las cuestionamos, generamos la posibilidad de un cambio, porque de ahí la gente puede decir, oye, tienes toda la razón, ¿por qué tengo que hacer las cosas igual? ¿Por qué tengo que seguir el pensamiento, la recomendación de esta persona o de mis papás? Porque yo tengo una frase que dice, tratar de complacer a los demás es una buena fórmula para fracasar. Pero la mayoría de seres humanos
pareciera que están tratando de complacer a los demás y en afán de complacer a los demás, pues terminan sin una vida con propósito, que les dé una guía, una dirección y pues hoy estamos viviendo sin duda la mayor pandemia de vidas vacías que estamos viendo, que se refleja en alarmantes números de personas con ansiedad, con problemas de depresión, con miedos. Yo llego a muchos foros y le digo a la gente, a ver, ¿quiénes de ustedes se consideran que son preocupones? Te levantan el 90%. ¿Quiénes de ustedes operan con miedos al futuro? Pues la mayoría te levantan la mano. Entonces, cuando esas dos emociones están en tu vida, pues no puedes vivir el momento, disfrutar el hoy, porque estás viviendo en un pasado y en un futuro que no existen, ¿verdad? Lo único que existe es ese presente. Entonces, pues fundamentalmente yo he tenido la oportunidad desde orígenes de mi vida de estar cerca de gente que tocó mi vida y que me permitió pues tener un propósito de vida, un plan de vida a los 23 años y que me permitió posiblemente llegar a donde he llegado porque he decidido no seguir las reglas de los demás, decidido ser una persona diferente y entender que yo no decidí el capitalismo y muchas de las cosas que hoy heredamos, pero sí elijo lo que yo quiero tomar de eso y esto me permite manejar mi vida, mi proyecto de vida y eso es lo único que me diferencia de la mayoría de seres humanos, es que yo sí tengo claridad de rumbo y me levanto cada día con esa claridad y siempre aquí estoy en el escritorio y tengo claridad de que son esas cosas que disfruto en la vida y que quiero y después veo mi agenda y trato de seleccionar las cosas que disfruto y las que no disfruto, hay unas que las tengo que atender porque no me queda otra, pero trato de delegarlas o trato de para que mi vida tenga un día de 10 y no un día de 7, un día de malas actividades, ¿verdad? Salvador, ¿y qué pasó a los 23? ¿Qué tienes como tan clara la fecha y el propósito? ¿Cuál era como ese propósito? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Mira, yo soy un emprendedor desde los 15, 16 años. Tenía emprendimientos. Cuando estaba en la universidad también tuve una fábrica de esferas de artículos de Navidad y tenía una taquería. Y yo era un emprendedor nato que parte pues, posiblemente lo vi en mi familia. Y yo decidí que nunca iba a trabajar para nadie. Estudié ingeniería química, no sé por qué la estudié, pero no me gustó, pero terminé la carrera. Eh, por cierto, yo estudié mi bachillerato en Colombia, en el gimnasio campestre, Ah, no jodas. Eso es en Bogotá. en Bogotá, y cuando termino el bachillerato de Colombia, me vengo a completar mi bachillerato en México, pensando en que tenía yo que estudiar un año más en México, porque es más largo, y me dijeron, no, tú ya puedes entrar a la universidad, este título de Colombia es válido. Y ahí en 2 semanas tuve que decidir qué estudiar y posiblemente tomé una mala decisión. Pero bueno, terminé esa carrera, les entregué el título a mis papás y decidí no seguir emprendedor. Pero empecé a tener problemas de liquidez, de no tenía capital de trabajo para mi fábrica y en un accidente de acompañar a un amigo a una entrevista de trabajo, pues yo estando allá afuera de la oficina de esta compañía cervecera, pues se me acercan y para no hacerte el cuento, termino entrevistándome y iniciando a trabajar en esta empresa en áreas de nuevos proyectos de planeación estratégica, nada que ver con la ingeniería química. Y ahí me di cuenta que el liderazgo que se vivía en estas empresas, como en muchas, era un liderazgo de corte jerárquico, que la gente estaba muy inconforme en estos estilos, pero pues ese era lo que había y yo le decía a la gente, pues renuncia y toma tus decisiones y pues la gente no podía porque pues tenía ya el amarre económico, las deudas, los niños, todo esto. Y yo decía, no puede ser que la gente no pueda decidir su proyecto de vida.
Y en ese proceso, estando yo en el área de planeación estratégica, que era muy nueva en esas épocas, yo te estoy hablando de los años 73, ya hace muchísimos años, ¿eh? Y en ese momento había que explicar qué era planeación estratégica a los ejecutivos de la cervecería, y logramos invitar a George Steiner, que era un gurú de planeación estratégica que estaba en la Universidad de California, a que viniera a entrenar a los directivos, y vino a México, y yo era quien lo llevaba, era el chofer que lo llevaba al hotel. Y esta persona, al final, el último día, le digo, oye, para mí era alguien que lo admiraba, que había tenido oportunidad de leer su libro, y le dije, oye, dame una recomendación, y me dijo, ten cuidado, porque atrás de todo este éxito yo fui un hombre que fracasé porque no estaba haciendo lo que quería. Yo no entendía qué me quería decir, y me llevó un poquito al proceso de planeación estratégica que seguimos para las empresas, cómo no lo seguimos para nuestra vida, las metodologías, y él lo puso inclusive en su libro de planeación estratégica que escribió en esas épocas, en un capítulo, puso un capítulo para ayudarte a hacer un plan de vida. Y él me dijo, mira, mi objetivo en la vida era maximizar las satisfacciones en la vida, y entonces hice la lista de lo que me daba satisfacciones y después cuánto tiempo le dedicaba, y la respuesta fue 0. Literalmente no estaba haciendo lo que me daba satisfacción, pero era muy importante. Y entonces él me dijo, oye, le dije, por darte un ejemplo, él decía, me gusta estar con la gente joven, pero pues estaba con puro ejecutivo adulto. Me gusta el campo, me gusta, pero pues vivía en Manhattan. Entonces le gustaba la meditación y la pintura, pero pues no tenía tiempo para hacerlo. Y entonces él en ese momento decidió que podía seguir siendo exitoso o renunciar a todo eso, y eso lo llevó a tomar una decisión de irse a la Universidad de California de profesor, comprarse un chalet o una casita con vista al mar, y ser feliz, pero no ser exitoso ante los ojos de la gente, ¿verdad? Y ahí decidí yo seguir un poquito esta metodología, que después terminé escribiéndola yo años después, ya hace 15 años, en un libro que se llama Tu vida, tu mejor negocio, que es una metodología para hacer un plan de vida, que decidí escribir porque no hay metodologías para hacer un plan de vida, de negocios, todo lo que quieras, de mercadotecnia, todo, de finanzas, todo. Y la realidad es que la metodología es demasiado simple, pero no la hacemos porque no. Las únicas consecuencias de fallarle a tu vida es contigo mismo. Si tú fallas en el trabajo, en la escuela, pues hay consecuencias, repruebas o te corren del trabajo. ¿Y en tu vida qué? Y la mayoría de personas, cuando yo les digo en foros, oye, ¿quién tiene un plan de vida y lo sigue y lo tiene escrito? Y pues nadie. Entonces, ¿qué pasa cuando tú diriges tu vida y no está claro el camino en un mundo con tantos cambios y tanta información diaria? Pues generalmente te genera un estrés, una ansiedad, porque sientes que tu vida no tiene propósito. Y por otro lado, muchas de las creencias que hoy tenemos, que son erróneas totalmente, es de que el éxito es el que acumule más ceros en la chequera o el que tenga más satisfactores. Entonces estamos como este juego de monopolio, saber quién tiene más propiedades, y también quiero que el otro tenga menos, ¿verdad? Porque jugamos un poco al elemento de la envidia. Si yo logro algo, pero mi vecino logró algo más, pues yo entonces y es un poco lo que dice Maslow, en la pirámide de Maslow, dice, estamos buscando satisfactores desde la alimentación y después el vestido y después reconocimiento, pero todos son satisfactores que los veo, que yo veo que vistes, cómo vives, y después títulos y después reconocimientos. Pero dice Maslow, hay una parte hasta arriba que es la autorrealización, que es cómo me siento por dentro, pero no se ve. Pero lo que es dramático, él dice, menos del 2% de la gente en vida llegan a esa autorrealización. La mayoría se quedan atorados en el mundo del tener más que el del ser. Y entonces, pues esto a mí me llevó a realmente estudiar mucho comportamiento humano, porque cuando yo decido crear una visión para mí, que se basa en un ejercicio muy simple, que es enfrentarte a la muerte.
¿Qué significa? Suponer que vas en un avión que se va a caer, pero tienes la oportunidad de hacer una cartita a tus seres queridos. Y esa cartita al final pues, es lo mejor que le puedes dar a tus seres queridos y refleja lo que indirectamente tú quisieras para tu vida. Cuando yo he tenido la oportunidad de hacer estos ejercicios con mucha gente, les digo, a ver, está bien, ahí está esta cartita. ¿Quién de ustedes, dígame, vive lo que puso en esta cartita, que fue el regalo a su familia? Muy pocos, la mayoría se quedan parados. Entonces les digo, hagan un favor, rompan de inmediato esa cartita, rómpanla, porque si no la rompen se están engañando ustedes, porque mañana van a salir de esta, o al ratito van a salir de esta conferencia y ustedes van a tener un papel en donde son incongruentes con lo que dijeron. O sea que la metodología arranca por ahí, o sea, cuando dices vamos a encontrar propósito de vida, uno arrancas con el ejercicio simple de la carta pues, del avión y la invitación con eso es, si uno escribe pues, lo que escribe ahí o lo que piensa que desearía hacer, uno entraría a hacer eso. Es como sí, lo que... a ver, exacto, la carta pues es una carta larga en mi caso, pero esa carta empiezas a subrayar, a ver cuáles son las palabras fundamentales que pone. Que por cierto, nunca me ha tocado una carta que digan, sigan juntando para el coche, nada que tenga que ver con aspectos de corte material, cuando a eso es a lo que le dedicamos la vida. Pero te hago una pregunta ahí, porque ahora que decías, o sea, yo juego Monopolio en la vida real, pero ya no lo veo ni por el dinero, sino, y puede que suene como hasta tan bien vacío, pero quiero hacer proyectos que le sumen a la ciudad, quiero enseñarle a la gente cómo lo he hecho, cómo lograr libertad financiera. ¿Eso ahí ya hace parte de un propósito o eso todavía sigue siendo como el tercer piso de la pirámide de Maslow, donde todavía lo único que quiero es reconocimiento? A ver, el tema fundamental es que hay cosas, cada ser humano tiene cosas que te apasionan, que te hacen vibrar, que te hacen levantarte. Y posiblemente muchas de estas cosas que te hacen suceder eso, a lo mejor no van a ser las cosas con las que vas a resolver tu tema económico. A veces empatan, como en tu caso, pues sí empatan. Sí. Pero cuando no empatan, yo le digo a la gente que le encantan las artes, la música, está bien, haz tu propósito, pero a lo mejor pues crea un pequeño negocio para que pueda pagar tu pasión. Y el negocio es un medio, no es el fin. Claro, lo que pasa, no, ya entendí, lo que me enreda a mí es que mi pasión desde siempre ha sido cómo emprender, cómo montar negocios, o sea, entonces me queda más fácil que a la gran mayoría. El tema, sí, pero a ver, yo también, Lucas, yo también era un emprendedor, pero cuando hice mi plan de vida, sí, me di cuenta que lo hacía sin ningún fin. Pues sí, me gustaba y era muy alabado, pero me causaba también mucho estrés porque mi calidad de vida era terrible. Y me di cuenta al final que mi plan de vida, que salió de esta cartita, era, fíjate, aquí lo tengo hasta escrito, escribes la carta y después pones, subrayas las palabras importantes y después creas una frase que refleja la esencia de lo que quieres tú en tu vida, que no eres. Es un poco como decir, es mi montaña la que quiero ir, no estoy ahí. Y yo puse crear un mundo mejor a través de servir y amar a los demás, disfrutando cada momento del día con optimismo. Entonces, ahí declaré que yo quería ser un líder al servicio de los demás, no un líder jerárquico, que era lo que veía yo en el trabajo. Venía, sí. Entonces, yo me preparé durante los siguientes 20 años para ser un líder al servicio de los demás, para crear organizaciones empoderadas donde ponían al cliente como la razón de ser y los líderes fundamentalmente para desarrollar más líderes. Y todo esto que lo tomé de los mejores pensadores terminó haciendo que las empresas donde yo llegaba, subí muy rápido a la escala de director general y en donde yo intervenía, pues se generaban cambios dramáticos en satisfacción de trabajo de la gente, pero sobre todo en utilidades y crecimiento. Porque cuando tienes organizaciones bien enfocadas con una misión, con la gente, con sentido del cliente, con sentido de dueños, pues los resultados son
enormes y son tocas la cultura, cambias la forma de organización. Entonces yo aprendí esto y entonces desde los 30 años que tuve la oportunidad ya de dirigir una unidad de negocio, apliqué todo esto y pues los resultados son extraordinarios. Entonces, por otro lado, yo no era optimista, era pesimista. Mi vida traía una carga negativa. Entonces, yo me tuve que preparar. El humano, por característica y por naturaleza, siempre está ante la amenaza con carga negativa. El miedo al león, el ataque. Yo me tuve que programar para ser un ser positivo. Y hablábamos al arrancar la plática, es que tú dices muchas veces, yo ya no veo noticias porque me llenan de carga negativa. Bueno, yo decidí no leer noticias, nada, porque si no hay noticias negativas, no vendes. Entonces yo me programé y hice muchos ejercicios para que mi día esté lleno de pura energía positiva y de posibilidades, y los problemas los veo como desafíos. Pero todo este fue un entrenamiento porque yo no era optimista. Y por otro lado, yo tenía una conducta de miedos al futuro, pero también preocupaciones, y me llenaba de esto, y decidí, no, a ver, yo tengo que aprender a disfrutar el momento, lo único que tengo es el momento. Aprendí a quitarme estas dos conductas y con mucho trabajo y energía, y aprender a dar gracias todos los días, dar gracias de que estoy vivo, evaluar mi día y concentrarme en hacer las cosas que me dan mayor satisfacción de mi vida, y evalúo todos los días la calificación de mi día y es decir, cosas que nadie hace, pero yo las decidí a partir de una frase que es un liderazgo al servicio, vivir con optimismo y vivir fundamentalmente en formas diferentes, ¿verdad? Ahí tenemos algo en común, que es la visión del optimismo. Me descresta es la juventud con que llegaste a esa frase tan profunda. Pues es que no es tan fácil llegar a eso. Pues yo estoy seguro que muchas de las personas que van a escuchar esto van a decir, vení, ¿yo cómo hago eso? Pues cómo encuentro, a partir de una carta, cómo va a llegar a algo tan profundo. O, por ejemplo, hoy, cuando uno coge las redes sociales que nos están dividiendo en todo sentido, que nos llevan como unos mensajes que nos ponen en conflicto en la sociedad o nos dividen, ¿cómo me lleno de optimismo? O sea, pues yo no sé cómo hiciste toda esa introspección, cómo hiciste todo esa... ¿Cómo aprendiste eso? Eso es uno cómo agarra herramientas para tomar esa posición sobre la vida. A ver, lo que pasa es que, Lucas, es muy fácil. O sea, eso no te lo enseñaron en la ingeniería. No. A ver, lo que pasa es que tienes que seguir una metodología, pero la metodología, te digo, yo la puse en este libro que pueden encontrar en Kindle, y también que se llama Tu vida, tu mejor negocio. Es una metodología que en realidad en 40 hojas está, pero es muy simple. Arranca con definir una misión. Imagínate, inclusive, trata de pensar en tu propia empresa. Y esto te lo pongo en reto en tu empresa. Si tú ahorita agarras a 10 personas que trabajan en tu empresa y les preguntas, ¿cuál es la visión? ¿Cómo se llama tu empresa? Trazos Urbanos. Ok. ¿Cuál es la visión de Trazos Urbanos? ¿Cuál es la visión? Que te la pongan en un papel a 10 gentes de distinto nivel. Sí. ¿Vas a encontrar la misma respuesta de todos? Creo que sí, porque hemos sido muy claros con ellos. Y te cuento un poquito. En algún momento hicimos como varios ejercicios. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la visión? Vamos a ganar. Es así de simple. Sí, pero es demasiado etérea. Ese puede ser un valor. Pero ellos saben que es utilidades, o sea, y es, o sea, hemos hablado muchísimo del tiempo, porque en algún momento hacíamos unas frases de planeación estratégica que no nos llamaban. Entonces, esto tiene como una explicación. Y de hecho, en algún momento con una compañía de esas que lo asesora a uno para definir la marca, con los productos de nosotros, que son más que productos, son productos principalmente para inversionistas, decían, utilicen una frase que es la buena vida. Y como que usted compra un inmueble y genera rentas y obtiene la buena vida. Y en los mismos equipos de trabajo nadie estaba convencido con esto, y decían, no, es que esa no es la historia de la empresa, esa no es la historia del fundador, esa no es la historia de ninguno de los que están trabajando acá. Acá no llegó ningún heredero, aquí no hay nadie que haya arrancado
como afortunado y lleno de plata. Acá todos hemos molido y trabajado y ha significado un montón de horas de estudio, de riesgos, de todo. Y al final lo que decían era, acabemos con esa frase que la buena vida solo le llega al que gana. Y entonces de ahí salió Sí, pero a como el ver, tema. O sea, sí, pero a ver, Lucas, déjame retar a ti y a tu audiencia. Imagínate, estamos hablando de la vida de una persona que no tengas claridad de rumbo, pero cuando estás hablando de 10 personas, 100 personas, 1000 personas, es muy importante que ellos lleguen con una visión que los enamora, que los entusiasma, no un rollito de ganar dinero y de todo. Y la mayoría de directivos en las empresas no se dedican a crear esta visión inspiracional que hace que todos se conecten y se emocionen. Una cosa son los valores y las conductas, sí. Y déjame ponerte unos ejemplos para aterrizar. Y algo, por ejemplo, que hoy las dos empresas más valiosas en Latinoamérica, una de ellas es fundada por un colombiano, Nubank. sí. ¿Correcto? David Vélez. Y esa empresa vale 60,000 millones de dólares, más que posiblemente las 5 o 10 empresas más importantes de Colombia. Sí, que ahí la de uno es una cosa diminuta. Ok, pero tú dirías, ¿en qué negocio está Nubank? No, pues, o sea, sé que es un banco y que tiene unas cuentas de ahorro que son muy económicas, pero pues el negocio te diría, si te tengo que responder, te diría el negocio bancario, pero no sé. Correcto, ese es el error. Ellos no están en ese negocio. Ellos están en el negocio de empoderar a las personas. Empoderar a las personas para que tengan una mejor vida. Y los servicios financieros que les dan es para que puedan tener mejores ahorros, mejor manejo de su dinero y no haya un abuso como hay en el sistema tradicional. Empoderan a las personas para que tengan una mejor vida. Pero te hago una pregunta ahí que es para entender y es, cuando uno va y yo le pregunto a David Vélez, ¿cuál es la misión de su compañía? Él me dice eso así. Está bien, pero es cierto. A ver, No, lo pregunto es por lo siguiente, porque yo te digo, cuando yo te digo vamos a ganar, en todo lo que sale de esta compañía, tanto hacia clientes como a nivel interno, sí, pero hay un discurso. La respuesta no es esa. ¿Cuál es la razón de existir de la empresa tuya? Por ejemplo, Disney, un ejemplo otro. Disney, alguien diría, pues está en parques de diversiones, ¿no? No, la visión es donde los sueños se hacen realidad. Okay. Lo que ellos están haciendo es que la gente llegue a un lugar y los empleados de Disney se llaman actores. Y no importa el humor que estén, en ese momento ellos vienen para poder hacer que la gente sea feliz en sus parques, donde esos sueños se hacen realidad. ¿Te gustaría trabajar en una compañía que esté en parques de diversiones o donde los sueños se hagan realidad? Donde los sueños se hagan realidad. O Apple, la empresa más valiosa del planeta. Tú me dirías, ¿en qué negocio están? Pues computadoras, celulares. No. Apple está en el negocio de reta el statu quo. Think different, piensa diferente. ¿Te gustaría trabajar en una empresa que reta el statu quo? Todo el mundo estamos esperando los siguientes 3 meses. ¿Cuál va a ser el nuevo? ¿Qué nos va a traer nuevo Apple? Y si no nos trae algo nuevo, ¿qué le va a pasar a sus ventas? Te hago una pregunta. Sí. En algún momento terminan liderando Pepsi para América Latina, creo. No sé si México, no tengo claro. Sí, correcto. Y llegas pues al nivel más alto y tienes un cargo de liderazgo. Por ejemplo, en una compañía Pepsi, que te digo hacen gaseosas, ¿cómo llegaste o cuál era el negocio? A ver, el negocio sin duda era alimentos y bebidas, ¿ok? No, de acuerdo, pero ¿cómo lo vendías o cómo unías a todo el equipo para poder llegar pues y alinearlos en una visión? Por ejemplo, concretamente Latinoamérica. Sí. Ser la compañía favorita del consumidor en productos y bebidas. Ya es todo. Entonces, lo primero que hacía... más inteligente que uno.
A ver, lo primero que ponías es al consumidor como el jefe, como la razón de ser el cliente. Sí. Y no ponías ser mejor ni ser líder, porque nosotros no queríamos ser mejor, porque ser mejor pues era compararnos contra otro. Ser único, correr una carrera diferente. Y eso nos implica innovar. Y nosotros queríamos, y obviamente donde nosotros no podíamos competir porque ya había un líder que había llegado antes, Coca-Cola, pues ese juego no lo hagas, juega otro juego. ¿Te vuelves a repetir, por favor? Ser la La frase que me compañía, acabas de decir de Pepsi. ser la compañía favorita del consumidor en alimentos y bebidas. Y había forma de medirlo. Claro, claro. A ver, lo primero que empiezas a decir, ¿quién va a decidir cómo vamos a hacer precios? Pues en función al valor percibido. Todo lo que nosotros hacíamos era crear valor. ¿Qué hace una compañía? Ponemos Apple. Apple nos ha ido bajando el precio del celular o subiendo. Subiendo. ¿Y qué hace? Te da más valor y estás dispuesto a pagar los $200 más. Sí, de Bueno, acuerdo. esa siempre fue mi filosofía ante los equipos. Nosotros creamos valor. Si no podemos crear valor y no hay margen, en esos productos no podemos estar nosotros. Vamos a cancelarlos. Nosotros estamos para crear valor y si hay valor, hay margen y si hay margen, pues hay un círculo virtuoso. Pero ¿Y cuál era como el producto de mayor valor para entender? Porque, pues, o sea, cuando me hablas del negocio de las bebidas gaseosas, inmediatamente lo tomo casi como un commodity. O sea, yo entiendo que las bebidas gaseosas pues tienen sabores distintos, algunas serán dietéticas, otras no, lo que sea, pero bueno, yo no soy muy consumidor Pero a ver, pero qué bueno que lo comentas. Por ejemplo, lo que nosotros hacíamos era medir el valor percibido en opinión del cliente. ¿Qué significa? Sí. Oye, aquí está una bolsita de snacks, Margarita. Y le haces una pregunta a clientes. Oye, ¿qué precio crees que debía ser el precio de este producto en la tienda? Entonces vamos a pensar que la gente te dice 10 pesos, 20 pesos, lo que sea. Entonces tú tienes que cuidar que si te dice 20 pesos, es lo que él cree que ese es el precio que debía estar. Entonces tú tienes que vender 20 para abajo. Sí. Y si no vendes 20 para abajo o no das utilidades, entonces la pregunta es cómo creas valor. Deja ponerte ejemplos tan simples. Yo dirigí una compañía galletera de PepsiCo en Monterrey, que yo vivo en Monterrey y por eso me vine acá, una empresa que compramos. Y en una ocasión vendíamos los paquetitos de galletas, de 6 galletas a $1, y nos quitaron los subsidios que el gobierno daba a las harinas de trigo y teníamos que subir precios. Y subir precio a 1.20, sabíamos que se iba a caer la venta porque el consumidor percibía que el producto valía $1, era para $1 y 1.20 era una moneda difícil. Sí. Y alguien encontró a través de estas pruebas la misma metodología que poniéndole 8 galletas se veía el paquete más grande y como ya no había referencia, el cliente decía, pues me gusta para unos 50 ese. Entonces cambiamos todo el paquete a unos 50 por 8 galletas y en realidad fue un aumento de precio. Sí. Pero el consumidor vio un aumento con un mayor valor y no distinguió y terminamos mejorando no solamente el aumento de precios, sino el margen de ganancia del negocio. Porque, ¿qué es lo mismo que estamos hablando? Apple lo que está haciendo es innovando, es una máquina de innovación. Y llegamos cuando sale el nuevo teléfono y siempre nos encontramos que son $100, $200 más y evaluamos qué me dio. Y si en esa evaluación qué me dio no encuentro suficiente para pagar esos 200, pues no me la llevo y las ventas de esa empresa se colapsan y el valor de la empresa se colapsa. Entonces, son máquinas que retan el statu quo, pero no nos están dando el mismo producto de hace 10, 15 años cuando sacaron el primero. ¿Cuántas empresas, y revisa las empresas que tenemos en nuestros países, los productos que nos siguen dando son los mismos de hace 3, 4, 5 años? ¿Por qué? Pues porque dominan el mercado, están ganando dinero.
Entonces, cuando llegan compañías como Nubank, pues Nubank está llegando a poner en aprietos. Nubank vale más que el BBVA a nivel global. Y hace 10 años no existía. ¿Por qué? Porque se puso del lado del cliente y los clientes depositan su dinero, la mayoría tienen el dinero que no les da ni un peso de interés, y él a depósitos pequeños les da una buena tasa de interés y la gente dijo, yo quiero con ellos. Es tan impactante que ni siquiera le está quitando tajada, o sea, adicional a que le está quitando tajada de mercado a los grandes competidores de su sector, del sector bancario, por ejemplo, al sector inmobiliario y a otros sectores donde la gente entraba a invertir, dicen, yo para qué entro a asumir un inmueble si me pagan unas tasas de interés tan buenas en mis pequeños ahorros, ¿no? Ahora, es completamente disruptivo. A ver, Lucas, ¿cuál es la empresa más valiosa de Latinoamérica? No hay sé, una arriba. Señor. ¿Hay Mercado Libre. Mercado Libre. A ver, Mercado Libre vale 107,000 millones de dólares. 107,000 y Nubank vale 57,000 millones de dólares. Sí, las dos empresas más valiosas de nuestro territorio Latinoamérica fueron creadas hace menos de 10 años por dos jóvenes. Sí. ¿Y sabes qué? ¿Sabes cuál es el capital que tienen estas compañías que valen 100 o 50? 3, 4 mil millones de dólares. Es decir, el valor de los intangibles es lo más valioso de una empresa. Sí, que va en contra de todo lo que, pues, que uno aprende, pues eso no se lo... Uno cree que hay que ir a mirar a las cosas tangibles para valorar una empresa y aquí es todo lo contrario. Es que hoy lo que vale es tu compromiso a una misión que le está dando un valor a los clientes, por los cuales los clientes dicen, yo quiero estar con esta compañía, y el caso de Apple. El capital de Apple es 60,000 millones de dólares y vale 3.3 trillones. Vale 60 veces. Imagínate tus proyectos inmobiliarios. Exacto. Imagínate que lo que tú tienes de capital en tus proyectos inmobiliarios valiera 60 veces más en creación de valor. De acuerdo. No, y a nosotros nos pasaba algo parecido en la empresa. Nosotros en Colombia no existen tantos proyectos de propiedad única o de modelos que generen renta y cosas por el estilo. Y nosotros, la empresa lleva 10 años. Los primeros 10 años perdimos, los primeros 5 años perdimos plata o pasábamos raspado. Yo no soy ingeniero, entonces pues no sé qué mide una varilla, no sé las especificaciones de un ladrillo, no sé esos temas, pero tenía un perfil financiero y en algún momento dije, vamos a dejar de vender metros cuadrados, vamos a hablar de inversión en propiedad raíz y vamos a hablar de flujo de caja y vamos a explicar las tendencias de los mercados, vamos a hablar por qué el turismo es potente en Colombia, qué está pasando con los fenómenos culturales del reggaetón, y empezamos a armar un cuento y a investigar. Casi que me meto en proyectos por lo que está pasando en las ciudades, no por la norma del lote u otra cosa, pues sigo haciendo mi negocio de desarrollo inmobiliario. Y cuando uno entrega valor, las utilidades crecen de manera exponencial. En una ciudad como Medellín, cuando la ciudad lo más costoso valía 8 millones, yo tenía 5 proyectos inmobiliarios que arrancaban en 17 millones y terminaban en 26 millones de pesos. O sea, cualquier comparación con cualquier otro metro cuadrado de la ciudad era absurda, no había forma de hacer una comparación lógica, y era que la gente encontraba valor y me compraba los proyectos de manera completamente acelerada, y ahí sí entendí pues qué significaba valor. Y cuando tienes un proyecto que es único, que nadie ofrece, que resuelve una necesidad, pues vas a tener lista de espera de la gente, ¿verdad? De acuerdo, la gente peleaba por comprar el proyecto, tenía las rotaciones más altas, era increíble, en plena pandemia vendiendo turismo y la gente me compraba turismo cuando todos los hoteles estaban cerrados. Sí, y eso es lo que pasa cuando tú ofreces algo que nadie ofrece. Y otra de las cosas que nos va a pasar en los siguientes, fíjate, 5 años, para darle una idea a quienes nos están escuchando, la economía del planeta vale 107 trillones de dólares. ¿Okay? Más para dar una idea. Para dar 107 trillones, Colombia es 0.4 de trillón su economía.
¿okay? Más o menos Diminuta. punto 3 del mundo, ¿verdad? En los próximos 5 años se van a generar aproximadamente 15 trillones de dólares de nuevos negocios, cosas que hoy no existe, que el consumidor pues va a encontrar inteligencia artificial y va a utilizar su dinero para estas cosas. Y 15 trillones, estoy hablando 40 veces el tamaño de la economía. Son números diferentes, pero para dar una idea de la economía de Colombia. Sí. Y el consumidor no es que va a tener 15 trillones de dólares más, sino que posiblemente va a cambiar sus hábitos y muchas empresas van a morir porque el consumidor va a decir, el consumidor hoy tiene una característica, todos son millonarios en expectativas, pero sus bolsillos no dan para todo lo que quieren. De acuerdo. Entonces lo que hacen es cambiar. Y eso de pronto ata con eso ata con lo que hablábamos al principio de que la gente no encontraba cuál era su propósito, que cada vez se siente como una mayor insatisfacción. ¿Cuál sería como la lógica tuya en ese sentido? ¿Por qué la gente hoy siente como tanto ese sentimiento de desesperanza? ¿Qué cambió con las generaciones anteriores? A ver, lo que pasa es esto. Desgraciadamente hay una creencia que no la vas a cambiar, pero está clara, de que el éxito es tener cosas económicas y acumular cosas. Y entonces hoy, gracias a las redes, hoy todos en el mundo son millonarios en expectativas. Todo lo han visto, todo lo quieren. Pero es porque tenemos más información y nos da envidia. Y generas, ¿qué pasa cuando tú eres millonario en expectativa, pero tu realidad está aquí? ¿Qué sentimientos te generan? Frustración, una frustración inmensa. O un sentimiento de fracaso. ¿Qué otra? Ansiedad, envidia, coraje. Sí, todas. ¿Todas estas energías qué son? ¿Positivas o negativas? Todas son negativas. Exactamente. Entonces, desgraciadamente hoy nos dicen que hay que tener metas, hay que buscar y hay que querer cosas, y lo que nos dicen es, pues sí, pero nomás que eso te va a generar una energía negativa. Y la realidad es que la felicidad, ¿qué es la felicidad? La felicidad existe en el futuro o en el pasado, en el presente. En el presente. La felicidad es disfrutar lo que eres hoy en las condiciones que hoy estás. Y si hoy tuviste un accidente y tienes 3 pesos, aprende a disfrutar con 3 pesos. Porque no hay dinero. De acuerdo, y yo creo que es el camino, pues es el hacer del día a día el que le debe proporcionar a uno felicidad, porque al final el problema de las metas es que si las cumples y no disfrutas el camino, pues ya la cumpliste y entonces te va a dar los mismos sentimientos, como ¿y ahora qué hago? ¿O que tienes temor? Pero a ver, ¿tú crees que alguien te dice, las empresas te dicen, oye, no compres mi producto, fíjate que saqué un coche nuevo y te puede durar 20 años, no tienes que cambiar? ¿O todos te incentivamos a estar cambiando y a comprando más? Vamos a incentivar siempre porque estén cambiando y les estoy generando la necesidad. Exacto. Y ese mundo, no nos equivoquemos, tiene cosas positivas porque generó libertad, innovación, creatividad, todo esto que hemos hablado. Pero genera uno de los problemas más serios, que es el nivel de ansiedad y vida sin propósito. Y casi que se siente como una esclavitud. Pues yo me imagino que hay un porcentaje altísimo de la población que entra en esa espiral donde las cuentas hay que pagarlas y al final deben tener ese sentimiento de que están intercambiando tiempo por necesidades y que no los hace para nada felices. A ver, Lucas, no nos hagamos. Hace 150 años Estados Unidos, que hoy es la potencia más grande, ¿cómo tratabas a las personas? Tenía la esclavitud permitida. Sí. Porque no había máquinas, acuérdate, antes de la revolución industrial, pues, ¿cómo hacíamos los trabajos? ¿A través de qué? De las personas. Y la libertad, yo diría que el invento más importante de los últimos 200 años es la libertad. Y la libertad ha generado esta innovación, creatividad, pero en contraparte, tienes libertad, pero tienes una esclavitud en formas de trabajo en mucha gente. Sí, de acuerdo. Es decir, hay estudios, por ejemplo, de las condiciones laborales. La OSD hace un estudio de las condiciones de vida-trabajo.
las clasifica del 0 al 10. ¿Cuáles crees que son los 2 países peor calificados de los países de la OECD, que son los mejores? China está ahí metido. No, la OECD no. Los peores calificados son Colombia y México. Pucha. Calificaciones de 0.4, ni llega a 1. De acuerdo. Eso ahí significa que muy baja remuneración y mucho tiempo de trabajo. Mucho tiempo de trabajo, jornadas de... Hemos creado ciudades, hemos creado ciudades horizontales en donde la gente requiere muchas horas para transportarse a su trabajo. Permisos para vacaciones, permisos para las mujeres. Entonces, hoy tenemos trabajos, pero no están cerca de ser los más dignos para la vida de la gente, ni en ingresos ni en condiciones. Ahora, que esto va a cambiar en los siguientes 20, 30, 40 años, sí está cambiando, principalmente en las economías que se han subido a la economía del conocimiento, y ahí se genera bienestar y capital. Pero lo que está pasando... Sí, que quisiera que me explicaras eso un poco, porque yo te he escuchado, pero la audiencia no. Y es que tú hablas como de de las 3 etapas del desarrollo, que el primero, pues no te quiero quitar la palabra, pero es el tema primero del valor está en la tierra, luego viene la industrialización y ahora estamos en la era del conocimiento. Me gustaría ahondar en eso, que me parece bastante interesante. Sí, mira, el problema es que en los últimos 500 años ha habido tal nivel de cambio en la humanidad que no alcanzamos a procesarlo. Antes los cambios tardaban mucho. A lo mejor te tocó la época de las cavernas y el invento del fuego, pero en los últimos 500 años, lo que valía hace 500 años era el valor del territorio, la tierra. La tierra se medía por agricultura, minerales, y por eso eran las invasiones, y por eso fue el descubrimiento de América. Pero Inglaterra tenía propiedad en casi todo el hemisferio, en la India, y eso era el poder. ¿Qué pasa hace 220 años que empiezan estos científicos a descubrir las máquinas y empieza la emigración de científicos a los Estados Unidos? La máquina un crecimiento exponencial de productividad. Exactamente. Y por otro lado, lo que empieza a suceder es que los países que alojaron a estos científicos, pues fueron los que se empezaron a adueñar del mercado, fue Estados Unidos. Y la agricultura que se hacía con mano de obra, pues empezó. La agricultura que se hacía con mano de obra empezó a dominar por medios de máquinas. Y el problema es que hace 50 años aparece Internet, y Internet fundamentalmente nos viene ahora sí a romper las fronteras y a crear algo que no nos habíamos dado cuenta. El que tenga el talento más talentoso, pues es el que genera hoy pues estas posibilidades de soluciones al mundo. Valores, ahí están. Ahí está el valor. Entonces, los países que tienen ciudades que albergan buena calidad de vida, universidades para atraer el mejor talento, y después los incuban ahí sus negocios, pues son las sociedades que se están llevando pues la economía y el capital, al grado de que hoy hay 27 países, principalmente de la OECD, que tienen solamente el 13% de la población, 1 billón de personas, pero ahí está el 55% de la riqueza del planeta, y en promedio tienen $49,000 de ingreso medio promedio sus habitantes. Es muy todos superior los demás a lo que países, tienen, todos los demás es muy países superior a México y a Colombia, que entiendo que México está que alrededor de $10,000 y Colombia es alrededor de 6,800. Hay 170 países, 170, donde está el 87% de la población del mundo, que la media son $6,000. Es decir, estás hablando de que hay un grupito de países que tienen 8 veces más riqueza promedio que los demás. Y el tema no es ese. Pasar de ser de estos 170 países de $6,000 a, yo digo, arriba de $20,000, ya empiezas a tener una buena calidad de servicios y esto. En los últimos 40 años, ¿cuántos países crees
que pasaron de menos de $10,000 a $20,000, 8 países. De 200 países, solo 8 en 40 años lograron brincar, y son los ejercicios, los ejemplos que todo el día vemos, donde están Singapur, los coreanos, Israel, el propio España, Estonia, Eslovaquia, algunos de estos, que hoy están arriba de 20,000 y ya están en la lista que da el promedio de $49,000. Pero la mayoría de población del mundo, donde están nuestros países, pues todavía están en condiciones más de salarios de agricultura o salarios de ensamble, de manufactura. Y las condiciones todavía de manejo político y de ciudades no están reconociendo que es el emprendimiento, el talento y las ciudades, los tres componentes que, si están bien organizados, pues hacen esta locura. Y el mejor ejemplo lo tenemos en China. China tenía un ingreso hace 30 años de $500 por habitante, el 10% de Colombia. Y no decidieron llevar el desarrollo a sus ciudades y a pueblos, decidieron construir 20 ciudades nuevas, nuevecitas. ¿Y qué hicieron en esas ciudades? Ordenadamente emigraron a las personas y emigraron a la mitad de los 1,000 y tantos, 1,000 millones de gentes, los trajeron a ciudades, pero todavía tienen a mucha gente todavía en el área rural. Y los ingresos de los que están en el área de las ciudades, con un mercado laboral distinto y con buena educación, se mandaron a educar más de 1 millón de gentes al extranjero, que los veíamos por todos lados, y apostaron en la educación, a la tecnología, y hoy, pues no son la primera potencia, pero la distancia que tienen contra Estados Unidos ya es pequeña. Es muy pequeña, sí. Y hace 30 años, su economía en tamaño era más chica que México. Entonces, ¿a qué le apostaron? A ciudades inteligentes donde integras pobres y ricos, compartes el espacio. ¿Por qué es tan importante eso? Porque al final alguien tiene que financiar la forma de vida. Y la forma de vida no hay forma de financiarla si no aprendes a vivir en densidad, porque el costo de seguridad, el costo de transporte, buen transporte cuesta. Y la realidad es que tienes que cuidar, que es lo que han hecho todos los países, de que pobres y ricos vivamos el mismo espacio, porque el rico, con los impuestos prediales, que generalmente andan en el 2-3% del PIB de la economía, cuando los países están muy abajo de eso, pues es muy difícil financiar una buena calidad de vida en la ciudad. Pero entonces lo que tú tienes es diseñas las ciudades con un espacio público mayoritario, y ese espacio público lo van a utilizar parques, transporte, ricos y pobres al igual. Modelo muy inspirado con Tokio, que es la ciudad hoy más grande del planeta, donde nadie se le ocurriría tener transporte. No, perdón. Se suspendió un segundo. Ese espacio público, ¿qué perdón? Ese espacio público es el que te permite que haya una cohesión social de el que da servicios y el que tiene el dinero para recibir los servicios. Todas las economías tienen el que da servicios, pero ¿qué hacemos? El que da servicios tiene que aprender a que viva donde tú estás o tenga un tren de alta velocidad para llegar en 10-15 minutos a su casa. O aprendan a vivir en espacios pequeños de 100 metros o de 30 metros, pero la realidad es que la verdadera ciudad son tus jardines, tus parques, y esa es la forma más eficiente, y está demostrado que cuando urbanizas en esa forma, los salarios suben 10% de urbanización, suben 30-40% los salarios. Y por eso ves que la gente... Necesitamos ciudades grandes, densas, con muy buen espacio público, con y que ahí viva también, y que ahí tengamos espacios modestos, con menos metros cuadrados, pero que ahí viva la gente y no tenga que desplazarse largas jornadas, porque el costo de la movilidad y el tiempo vale muchísimo dinero. Pero entonces tengo una pregunta, porque hoy pues el país número 1 es Estados Unidos.
Estados Unidos es el desastre mayor. Exactamente, a eso El peor ejemplo. Tiene unos suburbios horribles donde... ¿Cómo lo logran? A ver, Estados Unidos es muy rico, y ellos le apostaron, en mi percepción erróneamente, al auto. Ellos pudieron haberle apostado al tren el siglo pasado, pero como tenían mucho territorio, le apostaron al auto. ¿Y su dinero en qué lo gastan? En freeways. Y además se consumen casi la mitad de la gasolina del planeta, contaminan por habitante, son los mayores contaminadores. Sí. Y por eso pues no quieren estar en las reuniones para bajar los niveles de contaminación del planeta. Estados Unidos no tiene solución. ¿Por qué no tiene solución? Porque los americanos ya se acostumbraron a esa forma de vida, y lo que decimos, una vez que te acostumbras a una forma de vida, cambiar es muy difícil, porque al final el político es un reflejo de su sociedad y el político te dice lo que quieres oír. Entonces, cuando tú hoy ves Asia hoy la mitad de la economía está en Asia. América Latina y Estados Unidos es 30% de la economía y 20% Europa. Pero no nos dimos cuenta que en 20 años ya el dominio económico está en Asia. Y gran parte de este dominio fue, y mucho inspirado en Japón, Singapur, todos estos países que no tenían tierra, crearon estas ciudades verticales más eficientes, y hoy pues están siendo las formas nuevas de vivir, más eficientes, y están entendiendo que el talento es fundamentalmente el motor de una economía. Y pues eso es lo que está pasando en el mundo. Estamos viendo un desajuste del mundo, el capitalismo no jala, Estados Unidos perdiendo prepotencia, y estamos viviendo un punto de inflexión que en los siguientes, a mí no me va a tocar, posiblemente ni a ti, pues se va a redefinir el modelo de desarrollo basado ya no en países, porque los países fue un invento que va a ir desapareciendo, porque hoy las personas viven en ciudades o en regiones o en clústeres. Pero hoy todavía queremos administrar países, los países están quebrados financieramente, pero estamos viendo un momento en donde las fronteras vía la tecnología ya se conectaron, pero los gobiernos quieren controlar todavía el espacio físico, cuando el espacio físico hoy es irrelevante, ¿verdad? Porque quieres controlar el espacio físico, pero el talento, ¿qué nos pasa en países como los nuestros? El talento te dice hasta luego, me voy para otro lado. Que de hecho fue algo que noté mucho allá en Monterrey ahora que viajé, y es, pues tú estuviste un tiempo al frente del TEC de Monterrey, y le contaban a uno de que el mayor problema era que formaban muy buenos profesionales, y estos profesionales o salían o emprendían, que era uno de los caminos, y creo que es una de las universidades más potentes en emprendimiento, pero que generalmente lo que pasaba es que encontraban salarios mucho más altos a pocos kilómetros al otro lado de la frontera, y todo ese público al que le han invertido tantos recursos, pues terminaba en Estados Unidos muy fácilmente. Sí, pero el problema no es la universidad, el problema es que el país no ha creado las condiciones para atraer empresas para poder albergar estos talentos. De acuerdo. Pero sí, pero ¿tú qué quieres? Que los seres humanos tengan sentido de propósito y puedan realizarse. Y si aquí no están los empleos, o no están los empleos en Colombia o Medellín, ¿qué le sugerirías a tu hijo? ¿Que se quede? No, que se vaya. No, o sea, es que para mí es súper fácil entender el ejemplo del TEC. Si tiene uno todas las oportunidades de desarrollo a pocos kilómetros, pues es muy fácil. Pero no, aunque no esté en kilómetros, la realidad es que de Colombia también salen millones. Claro, a ver, nosotros, tú puedes ver la base de LinkedIn donde están pues donde están los exalumnos de la universidad, porque ahí lo registras y LinkedIn te lo da. Más del 30% de todos los exalumnos del TEC están fuera del país. Eso sí es un porcentaje altísimo. Pues, o sea, claro, pero ¿por qué? Porque han hecho muy buen papel, y parte del prestigio del TEC en el mundo es que, por ejemplo, en Seattle, en Microsoft, hay una asociación de exalumnos del TEC, que es el grupo de universidad más numeroso, el de los exalumnos del TEC en las oficinas de Microsoft en Seattle.
pues la imagen, la reputación de la institución es muy buena. Entonces el reto más bien de los países y de Colombia y de Medellín es si no creas la ciudad para no solamente no expulsar talento, sino para atraer talento que pague los salarios de 100, $150,000, pues la realidad es que los talentos, pues simplemente con 8 horas de vuelo, los salarios son 8 veces mayores, ¿verdad? Tú siempre hablas de que se necesitan ciudades nuevas, que no es transformar, que es difícil recuperar las ciudades ya existentes, pero alguna vez en una conferencia escuchaba la experiencia de lo que hizo el TEC de Monterrey justamente con el campus que queda, pues entiendo que esa es la zona céntrica de Monterrey y mostraban como datos de cómo se fue perdiendo el territorio y la zona entró en una depresión económica y la gente se iba para los extremos de la ciudad. De hecho, las distancias de transporte aumentaban de manera significativa y luego por una iniciativa propia de la universidad, de los empresarios que la apoyan y demás, empezaron un plan de renovación de crear zonas verdes, mejorar la universidad, abrir las fronteras y abrir el espacio público universitario al público y otros servicios. Y entiendo que los resultados fueron súper positivos, o sea, migración positiva hacia la zona, incrementos de los precios de las propiedades, etcétera. Porque eso que hicieron ahí, pues en la escala del TEC, que es una escala, pues, pequeña para lo que es el tamaño de una ciudad, pero que tuvo unos resultados tan positivos. ¿Qué diferencia existe entre eso y tener que ir hacia una ciudad nueva en una región donde probablemente no hay nada? ¿Por qué no recuperar las ciudades que tenemos? A ver, en realidad ese fue uno de mis primeros proyectos en el TEC y el TEC, la marca Monterrey había perdido mucho por los temas de seguridad cuando yo llegué y habíamos perdido mucho alumnado que no quería venir y por otro lado, para proteger a los alumnos habíamos encerrado, puesto bardas al campus y esto pues generó que las personas que vivían, que era gente grande, pues empezó a huir y se perdió densidad de población. Y ahí teníamos 3 opciones, era salirnos y crear un nuevo campus en terrenos más afuera de la ciudad, crear un campo urbano en terrenos dentro de municipios con mejor calidad de vida o tocar este campo. Y la decisión que se tomó en el consejo fue vamos a intervenir, pero no vamos a intervenir la universidad, vamos a intervenir las 500 hectáreas a los alrededores y decidimos intervenirla con un proyecto hecho por una gran empresa mundial que se dedica a esto, que hacen ciudades en Emiratos Árabes y en todo esto, y le llamamos Distrito TEC y fue intervenir esto y también rehacer el campo. Teníamos un estadio que ocupaba 25 hectáreas, pues va para afuera, y tiramos muchos edificios viejos que ya no respondían a los modelos educativos, y sí, decidimos rehacer el campus y el distrito, y la idea fundamental era traer centros de investigación. Todos los centros de investigación del mundo quieren estar cerca de las universidades donde está el talento. Entonces, créales los espacios para que se vengan. A ver, ¿tú crees que Silicon Valley sin Stanford sería lo que es hoy? No, definitivamente no. O Boston sin Harvard o MIT. Entonces, las universidades son centros atractores de talento. Lo que tú tienes que hacer es traer los centros de investigación para que una vez que los estudiantes salgan, se vinculen ahí a los centros de investigación. Pero si no tienes los centros de investigación a los alrededores, pues los estudiantes se van a otro país, a donde están los centros de investigación. Entonces, el verdadero proyecto, sí estamos arreglando la ciudad, pero es lograr no traer fábricas de manufactura, sino traer centros de investigación. Esa etapa ya no me tocó a mí en mi administración, que fueron 9 años y medio, pero ese es el verdadero objetivo, es que se vengan las grandes empresas, Apple, Samsung, Nokia, todas estas empresas que se vengan a albergar aquí en esos territorios, y entonces sí, la ciudad ya cambió. De acuerdo. Entonces, lo que te quiero decir es que en lugares como Medellín, para que tú logres que se vengan a los grandes fortunas, los grandes emprendedores, los grandes capitales,
que quieren calidad de vida, quieren disfrutar la vida, pues sí puedes crear lo que hoy haces, espacios y edificios y lugares, y vienen 100, 200, 500 gentes. Pero si tú quieres que vengan 50,000, pues tienes que agarrar una nueva ciudad y llamarle Ciudad Digital Medellín o Nueva Medellín. Y la realidad es que lo haces con un pensamiento y le pones un tren para conectar. Pero lo más probable es que cuando lo hagas con un pensamiento, con una organización global, va a haber lista de espera por querer llegar allá, porque una de las características que tienen nuestras economías es que tienes gente muy amable, tienes gente cálida, tienes buen clima, tienes naturaleza. Tenemos muchas de las características, lo que nos falta es que tengas el lugar correcto para vivir, para que y las conexiones y los centros hospitalarios. Y cuando tú tienes eso, pues generas magia. Pero el tema es que todo el mundo ya se dio cuenta de esto. Entonces, en el planeta, pues hay un ranking de ciudades y todas las ciudades quisieran estar en las ciudades atractoras de talento. Entonces, hoy ves rankings y en el caso de Latinoamérica, pues pocas de nuestras ciudades empiezan a sobresalir para atraer talento. Y si no hacemos algo, pues Medellín al rato no va a estar en el escenario de esto. Todavía Medellín, Bogotá, podemos crear también, va a haber mucho retirado que está buscando calidad de vida, precio razonable. Entonces, ciudades como Cartagena pueden hacer, es decir, cada ciudad requiere encontrar una vocación. Sin duda ustedes tienen la parte creativa de Medellín, entonces tienen que crear un lugar donde se corra la voz de que es un lugar muy bonito y nuevos desarrollos, pero tiene que ser un proyecto integral, no puede ser un proyecto de un inversionista, tiene que ser un proyecto de una comunidad global, y tienen que utilizar un predio de 1,000, 2,000 hectáreas que esté cerca de aeropuertos, y es un proyecto de transformación. ¿No? Oye, que no es fácil, no es fácil, pero si no, pues las ciudades en 2, 3, 4, 5 años pues, empezarán a ir perdiendo lugares en los rankings de emprendimiento del mundo, y el buen talento pues encontrará que ese no es el lugar para vivir. O lo que hacemos es, como no planeamos nuevas ciudades, los pocos espacios se vuelven muy caros. De acuerdo, que es uno de los grandes problemas hoy. Hoy veo uno, yo no sé cómo sea la situación en México, pero veo muchos países uno con déficit habitacionales gigantescos y cada vez es más difícil cumplir el sueño de tener una vivienda propia. Creo que ese fenómeno va a ayudar a las ciudades que son relativamente económicas y que den ciertas garantías de vivir. Y Pero Lucas, hay también un problema. la gente puede vivir en 30 metros cuadrados, en 40. Lo que pasa es que venimos de la cosa de yo no quiero 3 habitaciones, quiero esto. Y la realidad es que hoy lo que requieres es calidad de vida, y la calidad de vida es el parque de abajo, la escuela de buena calidad, no la escuela que no tiene buenos maestros porque está alejada. De acuerdo, 100%. Tú ves los espacios en donde viven los asiáticos. Yo cuando los visito allá me doy cuenta que todas las habitaciones, la cama resortea y la cama la regresan en la noche a la pared y baja un escritorio, y ellos me dicen, ¿y ustedes no hacen eso? No, pero ¿qué hacen en el día con el espacio? Pues ahí se queda la cama. Son hábitos que traemos, porque como el espacio no nos cuesta porque es lejano, pues entonces tenemos mucho espacio, pero una calidad de ciudades y de vida terriblemente mala. Tú ponte a pensar en todos los que trabajan en el servicios, en hotelería, restaurantes, que tienen trabajos de 5 o 6 días. ¿Tú crees que no prefieren, aunque tengan un espacio de 10 metros cuadrados, poderse quedar cerquita del trabajo y ya el fin de semana se van a su casa? De Pero nadie se le ha ocurrido hacer espacios de 10, 15 metros que los puedan rentar, que tomen un pequeño pedazo de su salario. Simplemente ellos no pueden vivir ahí. Pero nadie está resolviendo el problema de un problema real de vida que vemos, ¿verdad? A mí me decía Enrique Peñalosa, que estuvo en este podcast, me decía, Lucas,
La desigualdad más grande en las ciudades no viene del espacio de trabajo. Ahí la gran mayoría de nosotros estamos muy parecidos, en condiciones muy similares. Realmente viene la desigualdad en el tiempo en que usted pasa en el transporte, y la segunda en el espacio público que disfruta. Entonces, cuando hay grandes diferencias, particularmente está, por ejemplo, en que los ricos tienen acceso al club campestre o a la finca, y el resto de la población no tiene acceso a espacios públicos, porque ciudades como Medellín, Bogotá, son ciudades con muy poco espacio público por habitante, y que le faltan unas condiciones. Y lo segundo, que es un problema que tenemos en común tanto México como Colombia, es el tiempo promedio en el transporte público que tiene pues que es gigantesco, es mucho tiempo, representa un porcentaje importantísimo del PIB, y no tenemos los sistemas de transporte o la peatonalidad o la forma en que estructuramos las ciudades, no tiene la mixtura que me pasó un poco en Monterrey. Monterrey es, ahora que fui, pues yo he ido 2 veces en mi vida a Monterrey, es una ciudad muy gringa en el sentido de la dependencia del vehículo. Entonces, pues pasamos en carro 2 horas al día, pues era lejano todo. Es un desastre. Imitar Estados Unidos es una buena garantía de fracaso. Pero bueno, pero mira, los países ricos son aquellos donde el pobre no aspira a tener un carro, sino donde el rico anda en transporte público. 100% de acuerdo. ¿Estás optimista sobre los países latinoamericanos? ¿O estás preocupado? Pues no sé, ahora hay como todo este fenómeno global político y la división de ejes, y eso como nos deja parados a nosotros los latinoamericanos. Primero, yo ya no quiero hablar de países, quiero hablar de ciudades. De ciudades, perfecto. Yo creo que Latinoamérica tiene la posibilidad de rescatar 10 ciudades y que sean ciudades que nos sintamos orgullosos. Y te pongo un buen ejemplo. Por ejemplo, dentro de las 10 ciudades que más emprendimiento están jalando en el mundo, pues están Buenos Aires. Ok. Argentina como país es un desastre, tratando de arreglarlo. Pero Buenos Aires sientes un ambiente diferente. Bueno, Mercado Libre se está desarrollando desde Argentina. En México, ¿cuál es la que más jala? ¿O la que le ves futuro? Porque yo te he visto crítico con Monterrey. Ciudad de México, es Ciudad de México. Es Ciudad de México. Porque Ciudad de México, al no tener posibilidad de crecer, pues es la ciudad que tiene $27,000 de ingreso per cápita, y cuando la caminas, pues ya ves mucha gente extranjera viniendo a vivir, porque tiene densidad. Entonces, sí. Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara pueden ser esas ciudades si no las metemos a manufactura. Pero si las llenamos de manufactura, pues se van a la calidad de vida pues va a perderse mucho. Sí, entonces, que yo te he escuchado muy crítico sobre la manufactura. Y muchas de las... De hecho, viajamos a Monterrey a copiar el fenómeno, a ver qué era el nearshoring, a ver cómo copiábamos eso. Era un poco como... No, a ver, nadie duda que la manufactura es importante y hay que crear ciudades de manufactura, pero hay ciudades que ya merecen pasar a otro nivel. Y yo creo que ciudades como Medellín, afortunadamente, el estar lejos de los mercados de consumo, ni se molesten en querer estar en manufactura, porque pues, no compiten con la cercanía de nosotros. Sí compiten con el costo de mano de obra, pero súbanse a la economía del conocimiento. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, es un discurso diferente, requiere otras herramientas, sí, pero es un buen reto, porque lo que yo te digo es, ve de Latinoamérica, está sin duda Buenos Aires, Santiago de Chile también es un foco de emprendimiento, San Paulo, sin duda San Paulo está generando Venezuela nada, ustedes pues prácticamente Bogotá tiene posibilidades, tiene un tema de tráfico, sí. pero Bogotá es una ciudad con posibilidades. Sin duda Medellín me parece que es la que puede reinventarse más rápido, sobre todo porque ustedes tienen una cultura de trabajo en equipo, colaborativo, tienen una magia. Yo creo que Medellín puede ser una gran sorpresa, esa es mi percepción de fuera. En las costas ustedes pueden atacar también el mercado de retirados, va a ser muy grande, de playa.
pero revísate, Centroamérica, sin duda, Panamá está siendo un hub que se está aprovechando. Costa Rica ha sabido también manejar educación a buen nivel. Uruguay, interesante. Costa Rica Uruguay, particularmente entiendo que es de los pocos países que tiene migración positiva respecto a Estados Unidos, que algo está haciendo muy bien. No sé si es un fenómeno de retirados pues o cuál es el fenómeno. lo que pasa es que le apostaron a la ecología, a toda la parte ecológica, y han respetado el país, educación también. Uruguay también es interesante, siendo un país muy pequeñito, pero se está volviendo un polo para financieros o para emprendedores también, ¿verdad? Entonces tenemos ciudades que tienen la posibilidad de, yo no te puedo garantizar quiénes van a ser las ganadoras, pero los ganadores no van a ser los países, van a ser las ciudades. Y si tú me dices, oye, Colombia va a duplicar el ingreso per cápita, no lo creo. Pero que Medellín lo pueda triplicar o Bogotá lo pueda duplicar, sí lo creo. De acuerdo. ¿Qué es lo que más te preocupa? O sea, hoy como dentro de todas esas tendencias que hay que dices, esto sí es una amenaza. A ver, yo cambiaré la palabra amenaza a desafíos. Ok. Yo creo que hoy el modelo de capitalismo que nos generó mucha innovación, mucha creatividad, mucho emprendimiento, pues está generando también una brecha social muy grande y está generando este sentimiento de necesito y de una pandemia de vida sin propósito en la gente. Y seguramente muchos de estos temas en los siguientes 30, 40 años van a ser importantes en la gente, pero vamos a pasar una etapa de dificultades y el mundo se va a polarizar. El mundo, comenzando con Estados Unidos va a querer regresar no puede ver el éxito de los asiáticos, entonces va a volver a cerrarse, lo estamos viendo. Y ese cerrazón pues va a estar mucho seguido también en otros países. Los europeos seguramente también lo harán, pero pues va a ser un periodo de 30, 40 años. Ahora, a mí no me preocupa, lo que pasa es que el planeta tiene 6,000 millones de años, el planeta, y el ser humano lleva 2 millones de años. Entonces, cuando hablamos de 30, 40, 50 años, que puede ser más del tiempo que nos va a tocar vivir a nosotros, pues es nada, pero son ciclos. Lo que decíamos, oye, hace 500 años, pues descubrimos que existía América. Hace 150, 200 años descubrimos las máquinas que sustituyeron al hombre. Hoy, la inteligencia artificial sabemos que nos va a afectar la vida del trabajo. Ahora, yo sí soy optimista. Yo creo, mi predicción es que el hombre en los siguientes 20, 30 años va a trabajar la mitad del tiempo y la mitad la va a tener libre, porque va a aprender a trabajar. Pero hoy pensamos que la vida tiene que ser trabajo. Y no es cierto. Entonces yo creo que el que haga experiencias, los viajes, todas estas cosas van a aumentar dramáticamente esos negocios porque el ser humano, y otra de las cosas, yo creo que alguien nos va a enseñar a aprender a vivir con menos, porque parte creo que es lo que haces tú en tu podcast. Una salud financiera arranca con aprender a vivir con menos y el resto saber invertir. ¿Alguien te está educando en eso? Hoy la gente tiene que aprender. No hay tanta gente, pero ya sí hay algunos. Pero la gente tiene que tener independencia económica y es Total. aprender a vivir con menos y saber cómo invertir. Y compañías como Nubank pues te están ayudando. Yo creo que el engaño del capitalismo de consume, endeúdate y pues ese no sé cuántos años, pero poco a poco se irá debilitando y tendremos una sociedad más humana, una sociedad más enfocada en el ser que el tener. Pero hoy esta sociedad está desesperada por el tener, y posiblemente no es el modelo. Hoy ves, fíjate, tengo una gráfica que por cierto aquí la tengo, que habla del estado de la nación de Estados Unidos. Países que Estados Unidos supera a todos. En economía 98% y en años de educación 86%. Pero la mayoría está negativo Estados Unidos. Depresión de jóvenes 1%, es decir,
99% de países mejor que Estados Unidos. Emisión de gases contaminantes, 99% están mejor. Confianza de gobierno, 94%. Depresión y ansiedad, 11%, dicho, 89% están mejor que Estados Unidos. Suicidios, 16 Estados Unidos, 84% de la sociedad está mejor. Pobreza, 25%, 75% está con menos pobreza que Estados Unidos, a pesar de... Entonces, Estados Unidos tiene indicadores de tamaño, riqueza, pero en los indicadores suaves de su economía está muy débil. Confianza en su sistema de mortalidad de niños, asesinatos, pobreza. Es decir, es un país enfermo. Es un país enfermo completamente, sí. Viéndolo desde los datos, así es. Salvador, me da pena quitarte más tiempo. Muy valioso el espacio, muy agradecido. Con Claudia que hizo el contacto también. Cada vez que te escucho quedo impactado y te quería felicitar por todo lo que has hecho y agradecerte el espacio. No, pues gracias, Lucas, al esfuerzo que estás haciendo tú por tener una sociedad con mayor conciencia y que le dé un sentido de propósito a tu vida. Y si estos espacios ayudan en eso, pues bienvenido, ¿verdad? Muchas gracias. Cuando estés en Medellín me avisas. Claro. Si tengo la fortuna de volver a Monterrey, te escribo. Gracias.